Angry Birds es una saga de videojuegos móviles apta obviamente para celulares de Android, Apple y consolas, y les quiero contar que el día de hoy les traigo el iceberg de nuestros pájaros encabronados. Estará dividido en diferentes secciones. Sección 1, lo básico. Sección 2, lo que se conoce un poquito menos. Sección 3, un poco más turbio. Sección 4, más oscuro. Sección 1, de nivel oscuro. Sección 2, de nivel oscuro. Bueno, sin más cháchara, empecemos. Espero que les encante. El juego de Angry Birds fue lanzado el 11 de diciembre de 2009, fue lanzado por primera vez para dispositivos iOS y Maemo por la empresa finlandesa Rovio Entertainment. Detalles de su creación. Creado por la compañía Rovio Entertainment. Diseño inicial. El concepto principal provino de un boceto de aves estilizadas sin alas ni patas dibujadas por Jaco y Salo. Expansión. Debido a su gran éxito en la App Store, meses después se adaptó para sistemas operativos como Android, Symbian, Windows Phone y BlackBerry. Mecánica: lanzamiento parabólico. Utilizas el dedo en la pantalla táctil para jalar la resortera, calcular el ángulo, medir la fuerza y lanzar a los pájaros por el aire. Física y materiales. Cada material de las estructuras reacciona de forma diferente. La madera es fácil de romper, el cristal es frágil pero frena ciertos pájaros, y la piedra requiere mucha potencia. Estrategia por turnos. Tienes un número limitado de aves por nivel. Si te quedas sin pájaros y queda algún cerdo vivo, pierdes el escenario. Los personajes principales y sus habilidades. Cada miembro de la bandada tiene un poder único que se activa al tocar la pantalla mientras vuela, y también dile los nombres que les pusieron los desarrolladores antes de ponerle los nuevos. Red, ese es su nombre original. El líder. No tiene habilidades especiales al inicio, pero es fuerte empujando estructuras pesadas. Chuck, nombre original Yellowbird. Tiene forma triangular. Al tocar la pantalla, acelera a gran velocidad, siendo ideal para atravesar madera. The Blues, ese es su nombre original. Un pájaro pequeño que se divide en tres en pleno vuelo. Es el más efectivo para destruir estructuras de cristal. Bomb, originalmente llamado Blackbird. Funciona como una bomba literal. Explota unos segundos después del impacto cuando el jugador lo decide, destrozando bloques de piedra. Matilda, originalmente Whitebird. Deja caer un nuevo explosivo desde el aire y sale disparada hacia arriba para causar daño extra. Inspiración: Crush de Castle. Angry Birds 2 es una serie de televisión animada finlandesa basada en la franquicia de videojuegos de Rovio Entertainment. Se emitió originalmente entre el 16 de marzo de 2013 y el 13 de mayo de 2016, sumando un total de 104 episodios. Su propósito principal fue expandir el universo de los juegos, profundizando en la personalidad de cada personaje y explicando de manera cómica por qué las aves están tan enojadas con los cerdos. El primo de Terence se llama Tony, también conocido por la comunidad antes de su estreno como Blue Terence. Es un personaje exclusivo que debutó en el juego Angry Birds Seasons, específicamente en la actualización navideña de diciembre de 2014 titulada On Finice. Las razones detrás del color verde. La epidemia de gripe porcina, H1N1. En 2009, mientras los desarrolladores de Rovio Entertainment creaban el videojuego, el mundo atravesaba una fuerte pandemia de gripe porcina. Los diseñadores se inspiraron en las noticias de este virus y decidieron representar a los cerdos con un color verde pálido para que lucieran enfermos o asquerosos ante el jugador. Teoría del contraste y color complementario. El protagonista y líder indiscutible del juego es Red, un pájaro de color rojo brillante. En el círculo cromático, el verde es el color complementario del rojo. Usar cerdos verdes creaba el contraste visual perfecto para que el jugador identificara de inmediato quién era el héroe y quién el enemigo dentro de los niveles, aunque con el paso de los años los desarrolladores han aclarado que el concepto original de los cerdos limbles, sin patas, ya existía antes de la epidemia. El contexto de la gripe porcina terminó por consolidar su inolvidable aspecto enfermizo y verde en la versión final. Mighty Dragon Origin.
fue el reemplazo gratuito de la mítica águila poderosa, Mick Eagle, de forma exclusiva durante el capítulo especial del Año del Dragón en Angry Birds Seasons, 2012. ¿Por qué se olvidó? En lugar de caer del cielo, aparecía un dragón chino que realizaba un giro en bucle por la pantalla destruyendo todo. Al terminar la festividad asiática de ese año, el personaje fue retirado de las actualizaciones básicas. Ice Bird Origin. Debutó como el personaje estrella en Angry Birds Space, 2012. Habilidad. Al impactar, congelaba los bloques de su alrededor, madera, piedra, cristal, para que los siguientes pájaros pudieran romperlos de un solo golpe con total facilidad porque se olvidó. Era un pájaro de hielo que su mismo nombre lo dice, originario del planeta nuevo. Al cancelarse y retirarse las versiones clásicas de Angry Birds Space de las tiendas de aplicaciones, el personaje no volvió a aparecer en las entregas principales de la línea temporal de la saga. Tony, volvemos con el Otra vez contigo. Origen. Apareció, como había dicho hace rato, exclusivamente en el episodio On Finish de Angry Birds Seasons, 2014. Identidad. Es el primo finlandés de Terence. Físicamente es idéntico a él, pero con un plumaje azul claro / grisáceo y un aspecto todavía más pesado porque se olvidó. No, pues si tú no sabes, yo menos. Nada que se cree en mecánica de juego consistía en realizar un golpe vertical hacia abajo, muy similar al poder de Poppy en Angry Birds Estella. No ha vuelto a ser tomado en cuenta tras la eliminación de Seasons, Hockey Bird Origin. Creado en 2014 como una colaboración oficial para ser la mascota del Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo de la Difabilidad. Una de las pocas aves que viste ropa, equipo completo de hockey. ¿Por qué se olvidó? Al ser un personaje meramente promocional y corporativo para eventos deportivos específicos, Rovio no lo integró a la bandada principal ni a los modos de campaña tradicionales de la saga. Lo que se sabe en la película El expediente de Matilda. Cuando Red llega a la terapia, Matilda lee el archivo criminal de Terence. Aunque ella no lee el texto en voz alta, el espectador escucha efectos de sonido de sirenas de policía, cristales rompiéndose y una mujer gritando. La reacción de terror de Matilda confirma que el acto fue sumamente destructivo. Un misterio que todos se estuvieron preguntando. Bueno, no es nada más que un misterio, sino que se preguntó todo el fandom de Angry Birds. Fue quien hizo los sonidos y si se metieron a una cabina de grabación a hacer ruidos locos, y quién hizo el sonido de los cerdos y cómo le hicieron los ex empleados de Rovio que les había comentado hace un ratito. Dijeron que sí, pues se habían metido una cabina de grabación a grabar los sonidos, y que les complicó más fue el de los cerdos cuando se rían todos juntos, porque empezaron a reírselos y ellos empezaban a soltar las carcajadas, y ese fue el más difícil. Juegos físicos de Mattel. Se lanzaron juegos de mesa como Angry Birds No Pun World 2011. Estos incluían cartas, resorteras plásticas, bloques de plástico y figuras de hule para que los niños replicaran los niveles del videojuego en la vida real. Salieron como 3 versiones de los juegos, una la versión de Seasons y también la versión de Angry Birds Space. En la portada de Angry Birds en las primeras actualizaciones que se agregaron había un pájaro muy extraño, que era de color gris con un pico parecido al de Hal, y tenía como cicatrices en la frente. Este pájaro se tenía como conocido el fandom como Águila Poderosa en su versión temprana, pero no en una entrevista que le hicieron a unos empleados que ya no trabajan pues ahí del proyecto de Angry Birds, que dijeron que esa era el boceto temprano de lo que iba a ser Bomb. La inmensa popularidad de Angry Birds entre 2010 y 2013 provocó una de las mayores olas de mercancía pirata, falsificada o no oficial, bootleg, en la historia de la industria del juguete. Al no poder la empresa Rovio abastecer la altísima demanda mundial al principio, los fabricantes independientes inundaron los mercados locales con productos extremadamente variados y, a menudo, extraños. Los peluches falsos, los más comunes, los peluches piratas inundaron los puestos callejeros y ferias de todo el mundo. Eran fáciles de identificar por sus notorios fallos de producción. Formas deformes. En lugar de ser esferas perfectas, los peluches solían ser ovalados, aplastados o cuadrados, detalles alterados.
ojos viscos, cejas pegadas al revés, o expresiones completamente diferentes a las del juego. El pájaro amarillo, Chuck, solía carecer de su forma triangular característica sonidos genéricos, mientras que los peluches originales de Commonwealth reproducían los ruidos exactos del juego. Los piratas usaban bocinas baratas que emitían música electrónica genérica, ruidos de disparos de pistolas láser o llantos de bebé. En los años de máxima popularidad del juego, 2011-2014, los puestos de películas piratas en América Latina y Asia vendían discos titulados de forma engañosa como Angry Birds, la película, o Angry Birds vs. Plants vs. Zombies, la película. Obviamente, no era una película real, sino una recopilación de animación y tráiler de Angry Birds, o en ocasiones te daban la película de Plantas vs Zombies y Angry Birds. En Latinoamérica, cuando recién salió Angry Birds, se empezaron a comercializar unos pollitos de colores, haciendo referencia a los pájaros de Angry Birds, dada la casualidad que estos pollitos estaban pintados de colores, y la pintura que utilizaban estos para estos pollitos era tóxica, y al comprar el pollito al día siguiente en tu casa, no pasaba ni una hora, un día ya estaba muerto. Dark Pig era un cerdo que parecía en Angry Birds en las primeras actualizaciones del juego. Este cerdo lo que tenía era que era negro y tenía un ojo morado, y al derrotarlo, aunque era muy difícil, dicen que soltaba un grito muy feo, pero no quiero decir más porque me da cosa. Una teoría que yo había visto en un video anterior de Angry Birds, que Águila Poderosa en el tutorial de cómo utilizarlo en el tercer nivel, había aparecido los huevos para que lo rescatara, y Águila Poderosa, pero como se pudieran dar cuenta, los huevos se rompen, desaparecen. Lo que viene aquí mi teoría, que Águila Poderosa rompió los huevos, y se retiró de para siempre, por eso ya no es el héroe. Revelaron que agencias de espionaje como la National Security Agency, NASA, de Estados Unidos, y el GCHQ británico aprovecharon vulnerabilidades en juegos como Angry Birds y otras aplicaciones móviles para interceptar datos personales y de geolocalización. Bueno, mis nuecesitas, hasta aquí deje este grandioso iceberg. Gracias por quedarte al final del video.